Conoces a esa parejita perfecta que todos creen que va a ser feliz para siempre. Jordan y Cody parecían exactamente eso. Jóvenes, guapos, enamorados, recién casados. Jordan, muy religiosa, incluso se había guardado para el príncipe azul de su vida. Pero una semana después del sí, cosas extrañas empezaron a suceder. Empezaron a aparecer presentimientos extraños, espíritus guiando a personas y mensajes. Y también un correo electrónico bastante insólito. Todo esto completa la receta del episodio de hoy. ¿Te dio curiosidad por entender lo que pasó en este caso? Acompáñame, deja un like o un comentario, aunque sea un emoji. Soy Marcos Campos, bienvenidos. Si puedes, únete a nuestro club de miembros y apóyame en la producción de contenido. Si no puedes, está bien. Solo haz lo que te pedí y deja un emoji, eso me ayuda. Déjame ver. Ya recordé. Vaya, ¿cómo se me olvidó eso? Acabo de comerme una pasoca aquí. Chavos, chequen esta pasoquiña de Growth, está buenísima. Es la primera vez que la pido, ya tengo tiempo de tener colaboración con Growth. Este mes fue la primera vez que pedí esta pasoca aquí. Amigo, está muy buena. Solo para que se den una idea, tiene 5 gramos de proteína whey protein que viene aquí, pero parece mucho una pasoca normal, diferente de otras comidas. Fit, y con todo respeto, algunas saben a comida para perro, ¿no? Pero esta está buenísima. Ahí les dejo mi recomendación, entonces. Usa el cupón MARCOSCAMPOS en Growth para obtener un precio especial. El enlace está en la descripción. Mensaje dado, vamos a los hechos. Jordan Lynn Graham nació en agosto del 91 y creció con su familia en Montana, Estados Unidos, cerca del Parque Nacional de los Glaciares. Un lugar que, miren amigos, va a ser muy importante en nuestra historia. Muy bien. Su familia estaba compuesta por su mamá, su padrastro y su medio hermano. Eran de esos súper religiosos, ¿no? ¿Saben? La iglesia era como el corazón en la vida de ellos. Jordan iba a los cultos cada semana, participaba en todo lo que la congregación organizaba. En ese entorno, la familia y quienes vivían con ella decían que era una niña tranquila, tímida y reservada. Y el gran sueño de Jordan, como dijo su mejor amigo después, era encontrar a un chico para compartir la vida en esa ciudad donde ella vivía. Ese era de hecho el plan de mucha gente, ¿sabes? Muchas chicas, muchos chicos. Un lugar muy tranquilo, pequeño, con personas de ideales muy definidos. Los hombres trabajaban en el campo y las parejas se casaban siendo muy jóvenes. Y justo después de eso, el plan era tener al menos 2 hijos. Jordan se tomaba eso muy en serio, ¿verdad? En sus planes de vida, ella quería mantener lo que era, ¿no? Al menos como fue creciendo. Ella esperaba eso, como mencioné en la introducción, la virginidad. Ella se mantuvo esperando al príncipe azul, como dije, para después del matrimonio. Y mira, por lo que cuenta, el hombre correcto o el príncipe apareció para ella. En 2011 entonces fue más o menos así. Jordan, con 20 años, se cruzó en el camino de Cody Johnson, de 25 años. No se sabe con certeza cómo se conocieron, porque las fuentes no dan tantos detalles sobre ese punto de la historia. Entonces, supongo que fue algún encuentro casual, ahí mismo en la ciudad, de repente, en fin, por ahí. Y Cold era de Kalispell, también allá en Montana, y tenía un muy buen trabajo, ya en Nomad Global World Communication Services, empresa de tecnología. Sus amigos decían que él también era un tipo más reservado, muy responsable. No le gustaba mucho la agitación, como que haciendo un match con el estilo de vida de Jordan, ¿no? Ahora piensen pese a eso, ¿no? Aunque eran algo reservados y demás. Tímidos, ¿sí? Tenían algunas cosas un poco diferentes, ¿no? Ella era muy tímida de la iglesia y él no era tan religioso así. Pero la química entre ellos fue el punto fuerte y surgió ahí una pasión instantánea. Y Cold incluso decía por ahí que quería una novia de la iglesia para formar una pareja toda correcta. Entonces parece que él vio en Jordan una oportunidad para cumplir ese ideal suyo. Entonces, cuando empezaron a salir, la cosa se fue poniendo cada vez más seria. Y el chico parecía que realmente quería entrar en la vida de Jordan. En su estilo de vida empezó a ir a la iglesia y convivir con sus amigos. Y para todos los que veían esa situación desde afuera, ellos eran una parejita perfecta. Se podía ver a los dos sonriendo, felices de la vida.
Y algo que Jordan les contaba a sus amigos era que se sentía súper a gusto con él. Principalmente porque Colt respetaba sus creencias, ¿verdad? Especialmente lo de permanecer virgen hasta el matrimonio, incluso después, ¿verdad? Y de esa manera, las cosas parecían estar fluyendo, todo bien, todo en orden. Entonces, después de poco más de un año juntos, por ahí de 2012, Jordan publicó en sus redes sociales que estaba comprometida. Sus amigos se emocionaron mucho, ya imaginaban la boda, las flores y todo lo bueno, pero del lado de Colt Mayo el sentimiento era otro. Al menos dos de sus amigos, ¿ok? Los amigos ahí, las personas que convivían con él, no estaban tan emocionados así porque pensaban que era muy pronto, ¿no? Algunos incluso tomaron a Colt aparte y le decían, oye, espera un poco más, ¿no? Deja que esa relación madure más antes de dar un paso tan grande. Incluso hubo quien dijo que Jordán no parecía tan feliz como las cosas aparentaban, ¿sabes? Algunas personas cercanas a Colt les advertían en público, ¿ella está realmente feliz? Esa cosa, ¿no? Nadie vino a decir, oye, despierta, pero según los relatos pasaba, ¿sabes? Eso es esa nube de desconfianza, pero al final, amigos, la opinión es así, cada quien tiene la suya. Y los preparativos siguieron para el compromiso, aún así. Ya en el círculo social de Jordán, todos aseguraban que ella estaba en las nubes, soñando con el futuro al lado de su novio. Y ella no estaba jugando, ¿eh? Ella se encargó de cada detalle de la boda sola, se aseguraba de garantizar todo. Incluso contrató músicos y mandó a hacer una canción para el baile en la ceremonia. Todo lo demás. Así llegó el gran día, el 29 de junio de 2013. Era un sábado. Jordan y Cody finalmente se casaron en una ceremonia hermosa. De esas tipo cuento de hadas, de verdad. Ella entró al altar llorando muchísimo, súper emocionada. Todo iba marchando bien, ¿no? Claro que muchas novias lloran en ese momento, ¿verdad, amigos? Solo que la forma en que Jordan lloró fue tal vez demasiado intensa, según algunos. Algo que entonces parecía solo emoción, pero después, con todo lo que vamos a conocer, terminó convirtiéndose en un detalle que no se puede ignorar en este caso. Otra cosa llamó la atención de algunos invitados. Mientras Cody estaba ahí, todo enamorado, diciendo sus votos para ella, Jordan, por otro lado, no lo miraba a él. Ella estuvo todo el tiempo con la cabeza agachada, mirando al suelo. A veces volteaba la cara, algo distraída. Quien estaba viendo eso lo encontró como mínimo extraño, pero bueno, la cosa siguió. El resto de la fiesta estuvo todo bien, ella parecía enamorada. En la fiesta ella bailó con él, incluso la canción que pidió. Y para todos esa celebración, esa unión, no había razón para que no durara para siempre. Solo que esa imagen perfecta no aguantó ni un parpadeo. La historia apenas comenzaba. Por fin casados. Pocos días después de la boda, los amigos más cercanos de Jordan empezaron a recibir un montón de mensajes de ella. Era un desahogo tras otro y unas cosas que uno dice, pero ¿cómo así? No es posible. Ella decía que no entendía por qué se había casado, que ya no aguantaba más esa vida de esposa. ¿Vas viendo? Ella se había casado hacía días. Al principio esas personas pensaron que solo era eso. De repente un sentimiento confuso que ella tenía. Ella siempre vivió con sus padres, ¿no? Con su familia, mamá, padrastro y hermano. Pensaron que fue un choque, quizá de realidad, y que pronto las cosas se calmarían y ella empezaría a asimilar y entender la nueva realidad, que es toda esa pasión del noviazgo. Pero ahora ya estaban viviendo juntos, ¿no? Ahí hay particularidades. Solo que los días fueron pasando, pero las quejas no se acabaron. Jordan estaba cada vez más extraña, ¿sabes? Y entonces empezaron a surgir algunos detalles. Según relatos, supuestamente el día de la boda, ella no quiso tener relaciones íntimas con Colt, según relatos. Hablo así, como si fuera chisme, porque esas personas fueron escuchadas y demás. Y está ahí en las fuentes, ¿ok, chicos? Bueno, entonces ella se habría negado, ¿no? A mantener. Ella se reservó, pero al llegar el momento no quiso. Está bien, pero no siguió, ahí se detuvo. Los días fueron pasando y ella seguía quejándose, pues esquivándose, pues estoy menstruando, me duele la cabeza, siempre para evitar el contacto íntimo. Y el ambiente entonces entre los dos no mejoraba y la situación se volvía cada vez más tensa. Ahora, bueno, entonces llegamos al domingo, 7 de julio.
Y el matrimonio de Jordan y Cold estaba cumpliendo una semana. Cold había planeado un día tranquilo, ¿verdad? Planeaba hacer kayak con el padrastro de la novia de su esposa, en la mañana y al final de la tarde. Él había planeado jugar golf con un amigo, pero de repente decidió cancelar ambos planes. Él les dijo a esas dos personas que no iba a poder porque Jordán le había preparado una sorpresa. Nada que causara sospechas, ¿verdad? Después de eso ya no habló con nadie. El lunes entonces 8 de julio él no se presentó a su trabajo y él no avisó a nadie, no le dijo nada a nadie, ni a ningún familiar, ni a ningún compañero de trabajo. Su jefe y un amigo de allá lo encontraron extraño, ya que no era propio de él. Decidieron ir a su casa para ver qué pasaba. Ya hemos visto relatos en Estados Unidos de que eso sucede, ¿cierto? Esa verificación inicial de bienestar. Bueno, llegaron a la casa, ¿no? Entonces tocaron el timbre varias veces y nada. Silencio absoluto. Entonces el amigo decidió echar un vistazo al garaje y el coche de Cold estaba ahí. Estaba tranquilo y frío. Eso significa que no salió de ahí, ¿verdad? Entonces la alarma empezó a sonar en sus cabezas. Entonces decidieron llamar a la familia y a la policía porque algo definitivamente no estaba bien. Al principio, incluso pensaron que Jordan también había desaparecido, pero no tardaron mucho en encontrar a la mujer. Y ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse realmente extrañas. Ella contó de inmediato una versión de lo que había pasado el domingo 7. Según Jordan, esa tarde ella y Colt salieron a comer algo, un paseo cotidiano. Regresaron a casa y entonces Colt habría recibido una llamada misteriosa. Ella comentó que no sabía quién estaba al teléfono, pero que Cole habló con esa persona unos 30 minutos y parecía molesto. Después de eso, Jordan cuenta que cuando llegaron a casa, ella se dio cuenta de que había olvidado el cargador de su celular. En una casa donde trabajaba de niñera, su celular casi se quedaba sin batería, ¿no? Así que dijo que debió ser cerca de la región. Ella mencionó que fue rápido a esa casa por su cargador. Y entonces ella cuenta que cuando regresó a casa, Colt ya no estaba, obviamente. Pero poco después de eso, entonces, ella dijo que recibió un mensaje de Cody diciendo que iba a dar una vuelta con los amigos. En el Parque de los Glaciares, gente, me refiero a ese lugar, ¿ok? Pero es el Parque Nacional Glacier, ¿ok? Que está allá en Montana. Bueno, los investigadores entonces obviamente pidieron ver ese mensaje que supuestamente él había enviado. Pero ella dijo que no podía mostrarlo porque siempre borraba los mensajes entre ella y Cody después de leerlos, para no llenar la memoria del celular. Ay, ay, ay. Señora Jordan, en serio ese cuentito, ya veremos. Continuando entonces con su declaración, ella dijo que cuando estaba regresando a casa con el cargador que se le había olvidado, fue a buscarlo. Ella vio un carro negro con placas de Washington saliendo de ahí, cerca de su casa, ¿verdad? Donde el carro de Cody estaba estacionado. Bueno, con ese detalle completamente vago que ella le dio a la policía, los oficiales intentaron investigar para ver si encontraban algún vehículo con esa característica, ¿no? Vehículo misterioso. Al principio, los investigadores no le dieron mucha importancia a esa historia, ¿ok? Pero la cosa cambió cuando revisaron el registro de llamadas del celular de Cody. Y mira, si había una llamada de un número de Washington. La policía, claro, fue a hablar con el dueño del número. Aunque las historias no coincidían ni encajaban, tenía algo de sentido, ¿no? De repente, ese carro de Washington, el teléfono de Washington, en fin. Y ese hombre, dueño del teléfono, confirmó que realmente había hablado con Cody ese día, pero que era un asunto trivial. Nada que levantara sospechas. Fue una conversación súper rápida para cobrar unas herramientas que le había prestado a Cody y que quería de vuelta. Bueno, ellos revisaron esa historia y realmente era una coartada del tipo. Vieron que todo coincidía, que él realmente no estaba ahí en el momento de la desaparición y luego lo descartaron de la investigación. Supongo que eso de que el carro estuvo ahí no fue verdad, ¿verdad? Fue una. Pero quien vio fue Jordán, ¿ok? Pero vamos viendo ahí. Entonces, esa pista del carro negro que parecía prometedora no llevó a nada, ¿verdad? Callejón sin salida. Con la pista del carro yéndose al caño, los investigadores volvieron a poner los ojos en Jordán otra vez. Lo que más les llamó la atención fue su estado en ese momento. Ella estaba súper tranquila, despreocupada, como diciendo, todo está bien, mi esposo desapareció, pero hasta podría ser bueno, ¿no? Mientras la policía intentaba encontrar a Cody, sus amigos y su familia, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados.
A diferencia del estado de la esposa, ellos se pusieron inquietos, preocupados y empezaron a formar un equipo de búsqueda, ahí mismo, voluntarios, ¿verdad? Pero eso hizo que Jordan se pusiera furiosa. Algunas personas que estaban ahí contaron que cuando ella vio que había un grupo de gente lista para ayudar, como que perdió el control. Se enojó tanto que se quitó el anillo de bodas y lo tiró al suelo frente a todos. Fue un berrinche. A lo mejor está nerviosa, ¿no? Está muy ansiosa y cada quien reacciona de una manera, ¿verdad? Ante determinadas situaciones. Pero para los que siguen el True Crime, chicos, cuando les cuento esto, ¿qué les parece? Hay algo raro en ese ángulo, ¿verdad? Ah, sí que lo hay, ¿no? 2 días después de que Cody desapareció, Jordan apareció de la nada en la policía con una novedad. Ella comentó que recibió un correo de una cuenta con ese nombre. El remitente Tony envió un mensaje directo. Dejen de buscar a Cody, él ya se fue. Según ese tal Tony, Cody se había encontrado con él en un lugar del parque, ¿verdad? Del parque Glacier. Contó que la noche del domingo Cody llegó con sus amigos. Dijo que Cody habló con él, que necesitaba un tiempo, ¿verdad? Para relajarse, dar una caminata tranquilo. Y la historia del correo sigue así, ¿verdad? Tony escribió que los tipos se fueron juntos, pero después de un rato regresaron. Contaron que habían salido a dar una vuelta por el bosque, mientras que Cody decidió pasear solo por el parque. Entonces dijeron que se alejaron, regresaron ahí y pensaron que Cody no estaba volviendo porque se había caído de un precipicio y había muerto. Y para colmo, esos supuestos amigos se fueron muy rápido, sin dejar nombre, teléfono, nada para que ese tal Tony anotara. Jordan llevó eso a las autoridades como si fuera la explicación perfecta. Gente, ni siquiera hay que comentar sobre eso porque es como mínimo extraño, ¿no? O sea, voy a dar una vuelta al parque con los amigos. De repente, los tipos se separan, luego regresan y dicen que el tipo se cayó por un precipicio. ¿Y ese Toño quién es? ¿Trabaja ahí? También era amigo. ¿Quién es? ¿No llamó a la policía? ¿Le avisará a la esposa? Deja de buscarlo, ya no volverá. Absurdo, ¿no? No sé si reír o llorar. Pero amigos, con ese correo electrónico en las manos, claro que la policía tenía una pista muy contundente. Yo diría, ¿no? Desde el punto de vista de tecnologías de la información de rastreo, de dónde viene, pero ya hablo de eso. Lo que importa aquí es que ellos tomaron esa información del correo electrónico. Claro que no le dieron mucha importancia a eso, a la historia que estaba ahí contenida. Hay algunos puntos que llaman la atención, ¿no creen? Por ejemplo, en el Parque de los Glaciares, Cody había ido a pasear por ahí. Si leemos entre líneas, ¿será que ese correo no guarda la solución del caso? En fin, amigos. Entonces Jordan decidió, después de que todo estaba sucediendo y las búsquedas avanzaban en paralelo a la investigación, la búsqueda del personal voluntario, amigos, familiares y todo eso, Jordan decidió ayudar en esas búsquedas. Pero quienes estaban ahí, ¿no? Caminando por el parque y todo eso, decían que ella parecía medio distraída, como si estuviera paseando, ¿sabes? Ella tarareaba unas cancioncitas ahí, feliz, como completamente fuera de sintonía con lo que estaba pasando. El primer día no encontraron ninguna pista, pero el segundo día todo se puso de cabeza. Ellos estaban rondando en carro por el parque y de repente Jordan empezó a ponerse rara. Parecía que ella estaba en trance, algo muy extraño. De la nada, ella pidió que pararan el carro en una carretera ahí, aislada del parque, cerca de un acantilado gigante, como de unos 60 metros más o menos. Ella dijo que tuvo un presentimiento, no dio tiempo ni de entender bien. Entonces, después de que el carro se detuvo, ella saltó, cruzó un campo ahí lleno de arbustos y fue directo hacia un barranco ahí. Segundos después, ella gritó que había encontrado a Colt. Imaginen la escena, ¿no, amigos? Sus amigos mirándola sin creerlo y la policía corriendo para ver qué diablos estaba pasando ahí, ¿no? Las autoridades y el personal de rescate fueron llamados porque el área era muy peligrosa y complicada. Y después de que dijeron eso, Jordan dijo que Colt ya había comentado más de una vez que en realidad Colt quería explorar exactamente ese lugar, ahí donde perdió la vida. Todos se quedaron boquiabiertos, como diciendo, ¿cómo pudo pasar esto? Cuando le preguntaron cómo se le ocurrió buscar justamente ahí, ella dio una de esas respuestas, ¿sabes? Ella dijo que el Espíritu Santo la había guiado hasta el cuerpo de su esposo. Creo que le pesó en el hombro, ¿no? O sea, creo que ya no aguantaba más sostener la mentira. Mientras tanto, sacaron el cuerpo de Colt con mucho esfuerzo, ¿verdad?
Terreno accidentado, acantilado gigante lleno de maleza, piernas y todo. Hubo helicóptero y un equipo de rescate especializado para hacer ese rescate, ¿verdad? Luego el caso se viralizó rápidamente en redes sociales, incluso apareció una cuenta anónima llamada ¿Quién mató a Cold?, que pidió a la gente compartir cualquier cosa relacionada con lo ocurrido. Y el internet, ya saben cómo es, ¿verdad, chicos? Todo el mundo tenía una teoría. Y luego llegaron los resultados del análisis forense, porque mientras las cosas iban medio perdidas así para todos lados, la policía, ¿no? La investigación estaba haciendo su trabajo. Llegaron los resultados y confirmaron que las heridas que causaron la muerte de Cold eran compatibles. Incluso con una caída de esa altura, ¿no? Considerable. Ese día, Jordan subió emocionada una foto de su boda a sus redes sociales. Con una cartita, ella escribió que sentía mucha falta de él, que no iba a pasar ni un solo día sin pensar en Colt. Pero los familiares y amigos de ella estaban destrozados, amigos. Pero los investigadores no estaban nada convencidos de todo eso. Para ellos era una actuación. Entonces, obviamente, ellos no se tragaron esa historia de viuda inconsolable y siguieron observando de cerca a la joven de luto. Elemental. Mis queridos, ahora, antes de que les cuente todo lo que pasó en las investigaciones, todos los detalles, coméntenme aquí, ¿quién pensó que Cold iba a matar en el episodio de hoy? Un giro de trama que surgió de forma natural. Ahí no es. La policía, chicos, primero investigó el misterioso correo electrónico. Los técnicos rastrearon el origen del correo electrónico. Ahí descubrieron que venía de una cuenta falsa, creada poco tiempo antes del caso de la computadora en la casa del padrastro. ¿Registro de Jordan? Eso es muy sospechoso, ¿no crees? Pero considerando dónde fue encontrado su cuerpo, los investigadores decidieron revisar las cámaras de seguridad del Parque de los Glaciares. Y ahí fue donde surgió un punto clave. En las imágenes se podía ver el auto de Cold entrando al parque y quien estaba en el asiento del pasajero era la propia Jordan. Entonces los dos estuvieron ahí esa noche. Y si quedara alguna duda al respecto, aunque las cámaras estaban mostrando ahí evidencias clarísimas, ¿no es así? La triangulación del celular también lo indicó. Indicó que los dos estaban ahí. Con todo eso en las manos, entonces, los investigadores no tuvieron opción. Llamaron a Jordan para declarar, con la intención de confrontarla con esas nuevas evidencias y todas las mentiras que había contado hasta ese momento. Al final, Jordan no soportó la presión y finalmente admitió que había mentido todo el tiempo. Por supuesto, ella contó su versión de la historia. Esta vez dijo que fue Cold quien insistió en caminar por ese sendero peligroso, asegurando que conocía el camino de Kor. A mitad del paseo, entonces, Jordan decidió ser sincera y contó que ya no quería seguir casada. También dijo que tenía miedo de tener intimidad con él. Y eso terminó convirtiéndose en una discusión que después incluso se volvió algo físico. Según ella, A la agarró del brazo con fuerza y ella intentó soltarse. En un momento logró zafarse y fue cuando él se dio la vuelta que Jordan fue y impulsivamente terminó empujando a su esposo lejos. Pero en vez de simplemente alejar al hombre, Cole perdió el equilibrio ahí y cayó directo al precipicio. O sea, tenían un parque nacional gigantesco para conversar al borde del precipicio. No tardó en que amigos y familiares de Colt empezaran a cuestionar esa historia de Jordan. Aquí haciendo un comentario, ¿verdad, amigos? Es como decir, el matrimonio ya estaba al borde del precipicio de verdad. No hacía falta tomarse las cosas tan literalmente, ¿verdad? Para quienes vieron extraña esta historia, no tenía sentido, ¿cierto? Colt siempre fue muy cauteloso. Jamás arriesgaría su vida, como ya dije, en un lugar tan peligroso y menos de noche. Pero el gran giro del caso vino cuando el hermano de Jordan le contó a la policía que ella le pidió que mintiera. Ella no quería que él mencionara nada sobre el cuerpo encontrado. Y ese detalle solo reforzó la sospecha sobre ella. Que ella, digamos, ¿no? Eran más sospechas, ¿no? Estaba en la cara. Aún así, Jordan siguió insistiendo en que todo no pasaba de un accidente. Pero ya era demasiado tarde. El proceso judicial continuó. El 9 de septiembre de 2013, ella tuvo su primera audiencia ante un juez federal. Fue acusada de asesinato en segundo grado y mantuvo su versión original sin cambiar nada. Una convicción mortal, ¿no es así? Pocos días después, entonces comenzó el juicio ante un gran jurado que no tuvo dudas. Había pruebas suficientes para acusar formalmente a Jordan por la muerte de su esposo.
Pero su situación empeoró cuando el fiscal elevó la acusación a homicidio en primer grado y también agregó un nuevo cargo por haber mentido a las autoridades. Ahora Jordan se enfrentaba a cadena perpetua. Aún así, el juez permitió que ella esperara el juicio definitivo en arresto domiciliario con un brazalete electrónico. Además, ordenó que se sometiera a una evaluación de salud mental y que siguiera cualquier tratamiento recomendado por los especialistas si fuera necesario. La primera audiencia fue el 13 de octubre de 2013. Ese día, Jordan escuchó todas las acusaciones en su contra. Homicidio en primer y segundo grado más cargos por declaraciones falsas. El jurado tuvo acceso a la grabación de la confesión de Jordan. En ella, Jordan admitió que empujó a Kolde, pero insistía en que eso no era su responsabilidad. Fue un accidente. Según ella, todo pasó demasiado rápido y su única intención era alejar a Kolde de ahí. Durante la discusión, Jordan intentó justificarlo, diciendo que no era criminal porque solo lo empujó. Y lo que pasó después fue una fatalidad. Pero lo que realmente pesó en su contra fueron los testimonios de sus propios amigos. Llamados como testigos, ellos revelaron que el mayor problema de la pareja estaba en la vida sexual. Y ahí residía el detonante de la pelea. En fin, voy a comentar más sobre eso después. Amigos, solo me pregunto qué hacían esos tipos al borde de un precipicio. Muy raro, ¿no? Jordan se negaba a tener intimidad con Kolde y llegó a recibir mensajes de amigos cercanos diciendo que probablemente él quería hacer todo tipo de cosas pervertidas que ella no quería. Ella sentía presión, como si tuviera la obligación de hacerlo feliz, aunque ella no lo fuera. Y esos mensajes contrastaban totalmente con los textos que ella envió justo después de la boda, en los cuales parecía animada y llena de planes. Para la fiscalía, eso fue otra pieza importante para entender toda la dinámica de la relación de ellos. Bastante complejo, ¿verdad? Hasta la tragedia. Bueno, cuando fue el turno de la defensa, entonces, intentaron cambiar esa narrativa de que ella era una persona completamente inestable, ¿verdad? Toda problemática y así. Entonces mostraron los videos de la boda, mostrando a Jordan sonriendo, toda feliz, ¿no? Al menos aparentemente. En un intento de desmontar la idea de que ella era una persona insatisfecha, que quería salir del matrimonio, los abogados describieron a Jordan como una joven ingenua, inmadura socialmente, tímida y con problemas para relacionarse con adultos. Esa estrategia convenció a muchos. A principios de diciembre, después de 4 días de juicio, Jordan, que en ese momento tenía 22 años, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Ella se declaró culpable de homicidio en segundo grado. A cambio, retiraron los cargos de homicidio en primer grado y mentir en el proceso. El acuerdo fue de último momento, cuando el jurado estaba por reunirse para decidir su destino. Con eso, la sentencia fue aplazada y marcada para 3 meses después, el 27 de marzo de 2014. El día de la sentencia, entonces el tribunal estaba lleno. Además de los familiares, amigos de Cody también asistieron, ansiosos por saber el destino de Jordan. Al inicio de la audiencia, los abogados defensores intentaron su última jugada, ¿verdad? Presentando moción para anular el acuerdo de culpabilidad. Alegaron que la fiscalía actuó de mala fe y presionó al juez para imponer una pena más severa, incluso después de retirar el cargo más grave. Pero el intento de cambiar lo que ya estaba decidido, el juez lo rechazó. Cuando llegó su turno de hablar, Jordan ni siquiera intentó justificarse, pero tampoco mostró arrepentimiento. Ella dijo que no tenía respuestas para explicar por qué no tomó decisiones diferentes esa noche. Ella afirmó que fue tomada por el shock, por el pánico y que simplemente no pudo ofrecer otra explicación para lo que sucedió. En el momento del veredicto, entonces, el juez no escatimó palabras. Él destacó que Jordan mintió varias veces, cambió su versión de los hechos repetidas veces. Y lo más impactante, nunca mostró arrepentimiento. Para él quedó claro que ella no respetó la ley ni la sociedad. Al final, la sentencia fue de 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional, además de 5 años más de libertad supervisada. La defensa intentó reducir la pena a solo 10 años, mientras que la acusación quería algo, entre 50 años y cadena perpetua. El juez también le prohibió a Jordan lucrar con toda la historia y determinó que recibiera tratamiento psiquiátrico. Y además impuso el pago de una cantidad de dinero para cubrir los costos de la recuperación del cuerpo de Cody. Y como ya había sucedido desde la muerte de Cody, Jordan fue retirada de la sala sin mostrar ninguna emoción, como si el peso de la situación no la afectara. Algunos años después de la sentencia, sus abogados intentaron apelar de nuevo, argumentando que la pena de 30 años era excesiva.
Sin embargo, la apelación fue rechazada y la decisión del juez se mantuvo. Jordan seguía cumpliendo su condena sin mostrar remordimiento ni cambios en su comportamiento. La cuestión, después de todo esto, al menos para mí, es qué fue lo que realmente pasó esa noche. ¿Cómo terminaron ahí? ¿No es así, al borde de un precipicio? Aquí se presta para mucha especulación, ¿verdad? Nunca sabremos la verdad, ¿cierto? Una vez que ella insiste en esa cuestión del accidente, oye, ¿será que eso tiene algún fundamento? Fueron allá de repente para uno. Hacer una aventura ahí, en el sentido de que ella siempre se estaba negando, si es que me entienden. ¿Será que los pesos de las creencias, verdad, con las que ella creció, tal vez también pudo haber influido en la decisión de ella? Algo así. Ah, no puedo divorciarme, entonces si no puedo divorciarme voy a tener que hacer algo. Y ahí es esa historia, ¿no? O sea, un pecado pesa más que el otro, ¿no? Puedes quitarle la vida a tu esposo porque no puedes separarte de él. En fin, especulaciones. Son cosas que estuve maquinando aquí y quiero saber su opinión porque hay muchas líneas que se pueden seguir ahí. ¿No es así, chicos? Muchas posibilidades, como dije, un crimen totalmente evitable y una única certeza. No todo es lo que parece. Espacio terapéutico. Los comentarios están ahí disponibles para que podamos platicar, ¿de acuerdo? Te agradezco muchísimo tu compañía. Un beso de Ruivo y hasta la próxima.